poder servir al Señor a través de este medio, de la predicación. Reavivar el don de Dios. Reavivar el don de Dios. Y siempre la iglesia nos ha enseñado que la palabra de Dios hay que buscarla en su contexto. Cuando ustedes leen en su Biblia alguna versión, una dice el don de Dios y otros el carisma. Pero la palabra que viene es la misma, se menciona igual el don de Dios. ¿Por qué le hablo del contexto y por qué la iglesia? Fíjense que cuando vemos el don de Dios, nosotros sabemos que la palabra don de Dios la encontramos en distintas partes de la Biblia. Cuando Jesús le dijo a la samaritana, si tú conocieras el don de Dios, ¿a qué don se refería? ¿A los carismas? ¿A qué don se refería? Al Espíritu Santo. Fíjense qué diferente. En Pentecostés, después del Pentecostés, después que Pedro predicó aquel discurso carismático, cristocéntrico, que la gente le dijo, ¿qué debemos hacer? Él dijo, arrepentidos y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿A qué se refería? Al Espíritu Santo. Sin embargo, San Pablo a Timoteo 1:6 le dice, por esto te recomiendo que reavive el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿A qué se refiere? Al Espíritu Santo. En este caso es diferente. Se refiere a los carismas. Reavive el don de Dios. En la misma carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 14, dice, no descuide el don que hay en ti, que se te comunicó por la intervención profética mediante la imposición de las manos del colegio de presbíteros. ¿A quién se refiere? Los carismas también. ¿Por qué sabemos que es los carismas? Algunas versiones de ustedes ya se lo puso los carismas. ¿Por qué? Porque sabemos que en las cartas de Pablo hay 3 cartas que son pastorales, que son primera y segunda de Timoteo y la carta a Tito, son pastorales. Entonces, ustedes saben que desde la primera carta San Pablo comienza a instruir a Timoteo. Timoteo era el obispo, y era responsable de esa comunidad de los Efesios, que era una de las más grandes comunidades, una de las comunidades más ricas. Y Tito era de un pequeño poblado que se llamaba Creta, que era todo ahí de toda esta zona ahí entre medio de Corinto, Filipo, bueno, en fin. Timoteo, cuando usted lee la primera carta, comienza a instruirlo sobre lo que es el obispo y le dice cómo tiene que ser el obispo, cómo tiene que ser el sacerdote, cómo tiene que ser el diácono. Entonces es una carta pastoral. Por ser pastoral, está hablando de carismas que tiene que ver no solamente con los dones, sino también con los ministerios. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Reaviva el carisma, el don de Dios. Reavivar. La palabra reavivar, ¿a qué se refiere? Es como cuando, si tenemos una hoguera y se está apagando, quizá ya tiene ceniza, ya quizá
se está apagando el fuego. Entonces él dice: reaviva el don que habita en ti, el carisma. Fíjense, yo no sé si ustedes recuerdan uno de los versículos que mucha gente a veces lo confunde cuando dice: no imponga la mano a la ligera. ¿Lo han escuchado eso? No imponga las manos a la ligera. Y entonces, muchos lo han escuchado, ¿no? Que está en la primera carta de Timoteo 5:22. Entonces, ¿a qué se refiere? No se refiere a orar por los enfermos o por los endemoniados. Se refiere a la responsabilidad que tienen en los ministerios de escoger a los responsables de la comunidad. No imponga la mano a la ligera, porque pudiera tú ser cómplice de sus pecados o de sus errores. Entonces, cuando usted lo lee en Timoteo, usted se da cuenta que no es que usted tenga miedo para orar por un enfermo. Yo he escuchado gente que dice: no, hermano, no ore porque dice la palabra que no se puede imponer la mano a la ligera. Pero no se refiere ni al enfermo ni al endemoniado. Lo que se está refiriendo es que nosotros, como responsables de comunidad, sí tenemos que tomar en cuenta la persona antes de llevarla a un equipo, a un ministerio. No es que la vamos a buscar, pero si usted es responsable, si de ti depende, entonces usted tiene que orar. Por eso hoy en la iglesia protestante hay un tremendo lío, porque hoy cualquiera es pastor. Todo el que canta bien es pastor, se enganchan a pastores. Y ya no solamente el esposo, si es pastor también tiene la esposa. Todo, ¿por qué? Precisamente esto, porque se ha perdido. No podemos imponer la mano a la ligera en el momento que yo voy a optar por una persona para un ministerio. Y si lo hacemos, cometemos el error de no hacer nuestro trabajo delante del Señor. Según San Agustín, el don de Dios es el título más personal del Espíritu Santo. Por eso no solamente hoy vamos a hablar de ese reavivar el don que es el carisma, sino también reavivar el don que es el Espíritu Santo. Él decía: el Espíritu Santo es el máximo don de Dios. Él decía: es el resumen de todos los dones. Es el resumen de todos los dones. ¿Por qué reavivar? ¿Por qué reavivar el don? ¿Por qué los carismas? Fíjense, nosotros sabemos que hay una diferencia. Todos los carismas, todos los dones son carismas, pero no todos los carismas son dones. Deben saber eso y saber la diferencia. Todos los dones son carismas, nos han sido dados gratis, pero no todos los carismas son dones. La diferencia está, y nos la da el catecismo, en que unos son permanentes y otros son temporales. Los carismas, yo no sé si usted escuchado a mi hermano, me han dicho: hermano, yo una vez hablé en lengua y no volví a hablar más. Fue que no fue el don de lengua, sí, era el carisma de lengua, pero los carismas no son permanentes. Los carismas son temporales. Pueden convertirse en dones cuando permanecen. Pero si tú alguna vez, ¿cuántos de nosotros no han orado y han sanado a los enfermos? No necesariamente tiene que tenemos el don, pero tuvimos el carisma en ese momento. Se sanó, hermano, cuando yo tiene el don, no, pero tuvo una vez el carisma, sí.
Y eso debe quedar claro en las comunidades. ¿Está claro eso? No es complicado, ¿verdad? ¿No le ha pasado a usted? ¿Usted no ha orado por los enfermos y a alguien se ha sanado, aunque sea de una fiebre? Y decimos, pero yo oré, mi hermano, y sanó, tengo el don. Necesariamente, puede ser. Siga orando y si se sigue sanando, tiene el don. Usted sigue orando y si otra vez se sana, tiene el carisma, qué bueno. Esto es importante. Entonces, esto es bueno saberlo. El Espíritu Santo es el máximo de los dones. Por eso lo que tenemos que aspirar, más que aspirar a los dones que son carisma, aspirar el don del Espíritu Santo. Recuerden eso. Ahora mismo, yo puedo decir, tengo el don de prédica. Pero, este don no es para salvarme. Sépalo bien. Yo no predico para salvarme. Yo predico porque soy salvo. No necesito predicar para salvarme. No necesito carismas para salvarme. Incluso los carismas no suponen santidad. Pudiera tener carismas extraordinarios y no verle el rostro a Dios. ¿Cómo, hermano? Pudiera predicar, pudiera evangelizar, pudiera tener el poder hasta de levantar a los muertos, echar fuera demonios y así perderme. Sí. Yo vengo predicando esto por mucho tiempo, eso no se predica y la gente a veces no le gusta. La prédica siempre he tratado de que en los últimos años centrado en la palabra de Dios. A veces aunque no le guste, no vengo aquí como a tratar de animarlo. Las prédicas no son para animar, como se ha convertido esto en el día de hoy. La prédica para levantarte, para animarte, para sanarte. Si fuera eso, para los primeros cristianos fuera casi hasta herejía, porque pudiéramos poner a decir la palabra para lo que ellos no fue escrita, como lo que acabamos de mencionar de San Pablo, de imponer la mano a la ligera. Cuando somos predicadores, debemos ser embajadores. Decimos lo que nos dice el presidente, decimos lo que nos dice el Señor, no lo que yo quisiera decirle. No lo que quisiera decir. No se me duerman allá, porque mire, una de las cosas que hace el enemigo es echarte frente y decirte, tú estás cansado, mira, eso lo hace el diablo para que tú no escuches. Mire, me alegró mucho. Estuve hace unas cuantas semanas en un retiro donde estaba Monseñor Víctor Masáez. Y él lo explicó de una manera sencilla, que yo venía diciéndolo por años, pero a veces tenía el temor. Yo siendo laico, yo le preguntaba al Señor, mira, si yo estoy equivocado, quítame eso, no me dejes predicar esto. Basando en la misma palabra, pero a la gente no le gusta. Mateo 7, a muchos no les gusta. Capítulo 7 de San Mateo. Señor, en tu nombre echamos demonios, Señor, en tu nombre sanamos enfermos, Señor, en tu nombre. Apártate, no te conozco. Esos son los carismas, que pueden ser dones. No te conozco. Entonces me explicó de esta manera que se lo voy a decir. Yo lloré allí solito, porque yo decía, Señor, yo nada más yo predico esto y estoy escuchando de un obispo. Él dice, miren, se lo voy a decir exactamente con la palabra que él lo dijo, para que entiendan esto. Dice, los carismas, ustedes los carismáticos, qué bueno que tienen carisma allá y buscan los carismas y qué tal los carismas. Dice, eso es bueno. Y eso es bueno que reavivemos el don que Dios nos ha dado en los carismas. Eso es bueno. Y él decía, pero cuidado, prefiero una renovación santa que una renovación carismática. Santa que una renovación carismática. El llamado de nosotros más
es a la santidad. Y él lo explicaba de esta manera. Él decía, con los carismas podemos ver a Dios actuar, pero no es el ver a Dios que nos habla la carta de los Hebreos, que dice que sin santidad nadie le verá el rostro a Dios. Con los carismas vemos a Dios obrar. Pero el llamado de nosotros es, y él decía, ¿por qué nosotros no buscamos los frutos? Porque los frutos nos hieren, nos dan dolor. Es difícil cuando yo tengo que perdonar. Es difícil cuando yo tengo que amar a aquel que me odia, aquel que me calumnia. Es difícil para mí humillarme. Pero este es el rostro, que esto es la oportunidad que tenemos nosotros de verle el rostro a Dios allá. Los carismas nos permiten ver el rostro de Dios aquí, pero los frutos nos permiten ver el rostro de Dios allá. ¿Dónde usted quiere ver a Dios? ¿Aquí o allá? Entonces, le pongo esto en el contexto porque pudiéramos nosotros enamorarnos de los carismas, predicar, pero en mi vida ¿qué le dice? Bendito sea Dios. Miren todo lo que le estoy diciendo. ¿Lo tomaron ahí? Segunda de Timoteo. Aviva el don de Dios que recibiste por la imposición de mis manos. Pero cuando usted lee a partir del versículo 4, dice, me acuerdo siempre de las lágrimas que derramaste y quisiera verte para llenarme de alegría. Le estaba hablando a un hombre de Dios. Recuerdo tu fe sincera, un hombre de fe. Igual que nosotros. ¿Cuántos de nosotros hemos llorado? De alegría y de gozo y de haber conocido al Señor todo. Igual que Timoteo. Pablo era tremendo. Conocía a su abuela Loida. Esto es maravilloso. Y a su madre Eunice. A veces nosotros no conocemos. Y tiene que ver con el llamado de nosotros. A veces no conocemos los padres de nuestros amigos, hermanos. Esa era la diferencia de Pablo con respecto a los demás. Y ahora estoy seguro de que también la tienes tú. Es decir, hablándole de esa fe, una fe sincera. Por eso te recuerdo que reavive el don de Dios que recibiste por la imposición de la mano. Porque el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, amor y templanza. Es muy probable que a este muchacho le estuviera pasando, predicando la palabra. Ustedes saben cuántos años predican. Le predicamos a nuestros hijos, a nuestros familiares. A veces no se convierten. Y a nosotros como que... Yo una vez me puse guapo así con el Señor también. Le digo, mira, no voy a predicar. No voy a dejar eso. La gente no se convierte. No voy a predicar. Y yo sentí que el Señor me dijo, no. Tú tienes una gran responsabilidad. Para con tu familia, así mismo.
Por eso yo le digo, usted tiene el mismo llamado que yo. Y para con otros, el llamado, tú tienes una gran responsabilidad. Está bien. Ya yo predico y no sé lo que viene de ahí para allá. Yo se lo dejo a él. No te avergüences. Todo esto es parte de esto. No te avergüences de dar testimonio de Dios, ni de mí, su prisionero. Al contrario, con la fuerza que Dios te da, comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer por la buena noticia. Él nos salvó. ¿Se dan cuenta? Esto no es para que Él se salvase. Él nos salvó y llamó, destinándonos a ser santos. No por mérito de nuestras obras, no por mérito de nuestros carismas, sino por su propia iniciativa y su gracia, que se nos concede desde la eternidad en el nombre de Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Siempre, casi no dejo de decirlo. Si me han escuchado alguna otra vez predicar, cuando yo parta de este mundo, si todavía existen personas que me hayan escuchado, quizás me recordarán por eso. Yo digo, una mata de limón no da limón para ser limón. Una mata de aguacate no da aguacate para ser aguacate. Y una mata de mango da mango para ser mango. Una mata de limón da limón porque es limón. Una mata de aguacate da aguacate porque es aguacate. Y una mata de mango da mango porque es mango. Los carismas, lo que yo hago, mis obras, no las hago para ser, sino por lo que soy. Por lo que soy. San Juan de la Cruz, ustedes lo han ido a mencionar, la noche oscura de la fe, la noche oscura del Espíritu, subida al Monte Carmelo, un libro difícil de leer y de entender. Casi nadie lo tiene, ni que el santo de mi devoción, San Juan de la Cruz, porque era muy duro, muy duro. Él decía, en los últimos tiempos habrá muchas personas que cuando se encuentren con Dios ya de frente a frente, Señor les reclamará que tuvo de ahí a ahí con ellos por medio de los carismas, pero que se despreocuparon por la responsabilidad que tenían. Es decir, se fijaron más en el don carismático que en ese llamado, en esa responsabilidad. Pudieron más decir que Timoteo no solamente se estaba enfriando, esa fogata ya solamente quedaba ceniza en sus carismas, sino que también que su espíritu, ustedes saben que la misma carta a los tesalonicenses dice, no apaguéis el espíritu, de manera que también nosotros pudiéramos, sin darnos cuenta, apagar el carisma. El carisma es necesario para salvar a la comunidad, por eso es necesario el carisma, es para que otros vengan al Señor, no es para salvar a aquel que tiene el carisma, es para que por medio de los carismas sirven para atraer a otros al Señor. Muchos venían al Señor por las sanaciones, no venían por el Señor, pero ahí lo agarraba el Señor. Entonces nosotros con nuestra vida pudiésemos apagar
también el Espíritu. Es decir, que no solamente el don de Dios como carisma, sino también el don de Dios como el Espíritu Santo, apagarlo en nuestras vidas. Por eso necesitamos volver a encender la hoguera. Un sacerdote allá en el ECLA decía que sería lo mismo reavivar. ¿15 minutos? No te pasa completo que es 5. 3:33. Tú me pusiste 3:30 y son las 18. Pero bien. ¿Qué vamos a hacer? Pudiéramos irnos ahora mismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el Señor hizo lo que tenía que hacer. Su tiempo es de Dios, las palabras son de Dios. Decía en el ECLA, decía, hacer de nuevo, lo que una vez fue nuevo. Reavivar es, vamos a ver, hacer de nuevo, Lo que una vez fue nuevo. Hacer de nuevo, lo que alguna vez fue nuevo. Pero ponerlo en su contexto. Renovación carismática. Usen los carismas, oren por los enfermos, prediquen, intercedan. Pero siempre recordar que esto es para el crecimiento de la comunidad. Es para que la comunidad crezca. Es el llamado para que ellos vengan a Dios. Esto hay que hacerlo. Pero ponerlo en su justo lugar. Hasta pudiera ser peligroso. Seguro. Si yo solamente me contento con los carismas, pudiera decir, como dice San Pablo, ayudar a otro a llegar a la meta y yo quedarme en la gatera. Y decía, cuidado. Y eso mismo pudiéramos aplicárselo a los carismas. Todos fuimos elegidos, por eso le dije esto, para que sepan que no solamente somos aquellos que de alguna manera predicamos, ustedes tienen una responsabilidad en la comunidad. Y la mejor predicación está allí afuera, no aquí adentro. La mejor predicación está en tu casa. Con tu marido, con tu mujer, tu marido que pelea, tu mujer también que pelea, tus hermanos que te critican, tus hermanos que siempre están viendo cosas en ti. Ese es el mejor escenario para predicar. A veces, recuerdo, una vez me llamó alguien, hermano, quiero predicar por usted, dígame por qué predico. Digo, pídale al Señor lo que el Señor quiera. Voy a predicar por el predicador, voy a orar. Digo, no. ¿Cómo que no? No, es fácil predicar. Por el evangelizador, digo, no. Es fácil evangelizar. Por aquel que da clase en la escuela, digo, no, es fácil. Dice, hermano, por el que le canta al Señor. Me encanta cantarle, pero ore por el esposo. Y él me dijo, ¿cómo va a ser mi hermano? Él se sorprendió. Claro. Porque es que si soy un esposo al estilo del Señor, voy a ser mejor predicador, mejor evangelizador, mejor maestro. Usted pudiera decir por aquella mujer que está sola. Usted pudiera decir, ore por aquella mujer que está abandonada. Usted pudiera decir por aquella servidora que quizá la rechazadora por ella. Porque ahí es que más yo necesito dar ese testimonio.
Cada uno tiene distinta manera. Quizás por aquella que está en el hospital, donde me sacan, allí es que yo más necesito. Pero esto de aquí no. Porque esto no es mío. Esto no es mío. ¿Qué hacer para mantener la llama encendida? Le voy a dar unos puntos. Realmente uno quisiera el sentir poder pasárselo, pero no es así. Tenemos un tiempo, hay que respetarlo, tenemos que seguir. ¿Qué hacer para mantener la llama ardiendo? Primero, comunión con Dios. Esto es oración. Probablemente por la cuerda y por el pique que tenía Timoteo con la comunidad que no se convertía, no voy a orar. Oración. Un cristiano, es que no hay manera que yo le diga de que un cristiano debe de orar, porque si es cristiano, ora. No hay manera de que ser cristiano y no orar. No lo puedo entender. Oración comunitaria, oración personal. Porque que no es verdad. ¿Cómo yo puedo hablar del Señor sin hablar de Él si no hablo con Él día a día? Oración. Lectura de la palabra. Yo leo la palabra a diario, no para predicar, sino para instruirme a mí mismo. Yo no leo la palabra para predicar y mira qué versículo en la próxima lo voy a agarrar a los hermanos. No, para vivirlo. Lectura de la palabra. Eucaristía, cada vez que pueda. Eucaristía y los sacramentos, todos los sacramentos que pueda. Hermano, úselo. Esto mantiene la llama. Si usted hace eso, hermano, mire, olvídese que esos carismas y ese Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a estar contento y esos carismas van a estar allá para la gloria de Dios. Amén. Segundo, comunión con el hermano. Hay creyentes, hay hermanos que te desaniman. Y entonces debemos ser inteligentes. Hoy la palabra del Evangelio dice, tenemos que ser sagaces. A mí me pasó. Yo vengo del mundo. Yo venía lleno de ego por todas las cosas que había conseguido a través del mundo, a través de la ingeniería, a través de la juventud, a través del deporte, y me creía una gran cosa, pero era un infeliz. Ante los ojos del mundo era lo mejor y era que... mentira. Cuando yo conocí al Señor, que comencé a amar a la palabra, a amar la oración, a amar a la iglesia, la Eucaristía, los carismas, todo esto, cada vez que yo volvía y me juntaba con los amigos del mundo, de alguna manera me sonsacaban mi carne. Oiga, se quería ir. Hay unos versículos de Daniel 1, 19, 20. Vemos a Daniel, Ananías, Misael, Azarías. Fueron hallados 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo el reino de Nabucodonosor, ya que ellos estuvieron siempre animándose mutuamente. Por eso debemos buscar hermanos que nos animen. Un tizón solo se apaga. Debemos ir a la fuente, como decía el hermano Víctor. Entonces podrá mantener avivado ese fuego en tu interior. Lo único que Dios requiere para poder enviar ese fuego es un lugar seco, es decir, un corazón sediento. Pero si nosotros comenzamos, si nosotros que somos ramas, si nosotros que somos esa leña, comenzamos a ponerle leña mojada, si nos pegamos del mojado y estamos secos, nos vamos a mojar y no vamos a apagar. Por eso debemos tener comunión con el hermano. Otra pregunta importante. ¿Cómo saber que esa llama está ardiendo de nuevo? Como se refiere a los carismas, aquellos que dieron evangelización,
experiencia de salvación, es decir, testimonio de vida. ¿Cómo saber que la llama está ardiendo? Mirar hacia adentro. Experiencia de salvación, testimonio de vida, testigo de la palabra, como decía Hechos 4:20. No puedo dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Segundo, celo por el Evangelio. El celo por el Evangelio es producto de la conversión. Juan 2:17 decía el Señor: el celo de tu casa me consume. Es el anhelo de que Cristo sea conocido, amado y servido. Es algo, un fuego que me quema, porque todo el mundo, todos nosotros hemos pasado por esa experiencia. Nosotros era nuestra familia, todo el mundo, cada palabra, nosotros solamente queríamos hablar del Señor. Tenemos que volver a esto. Tercero, para saber si esa llama está ardiendo, vivir el Evangelio en santidad, en unidad. Romano, no tengo tiempo para predicarlo, Romano 12:1-3. Le voy a pedir a Víctor 2 minutos, me quedan 3 más 2, 5. Romano 12:1-3. San Agustín, me encanta San Agustín. Él dice: el Espíritu Santo es el donarse. Ese don de Dios es la ofrenda de el Padre y el Hijo. El Espíritu es las ofrendas. Por eso él dice: el don de Dios es el nombre más personal del Espíritu Santo, porque se dona. Entonces, cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, nosotros debemos donarnos, ofrendarnos. Y es lo que dice Romanos 12:1-2, 1:3. Romano, es maravillosa la carta. Lo primero, ese capítulo hablando de Jesús, la salvación por medio de Jesús. Ahí está todo: el pecado, el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones, la vida en el Espíritu y la vida en la carne. Y nos viene esos 11 capítulos hablando cristocéntrico de lo que es el proceso. A partir del capítulo 12 nos viene a hablar de cuál es nuestra responsabilidad. Por medio de Jesús hemos sido salvos, ahora nuestra responsabilidad. Porque que Dios nos da la gracia, Dios nos da el fuego, pero la leña es nosotros que tenemos que llevarla, porque debemos de poner algo también nosotros. Esa es nuestra libertad. ¿Me doy a entender? El Señor nos da la gracia, nos da el fuego, pero ¿quién es que tiene que llevar la leña? Somos nosotros. Entonces dice: ahora, hermano, por ese ahora tiene un significado tremendo, porque le está diciendo que después de que le predicó esos 11 capítulos, dice: ahora, por la misericordia de Dios, le invito a ofrecer su cuerpo como un sacrificio vivo, aceptable a Dios. Este es el verdadero culto. Es decir, también nosotros ofrendarnos. No se acomoden a este mundo, por el contrario, transfórmense interiormente con una mentalidad nueva, para que puedan discernir la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que es aceptable, lo que es perfecto. Tenemos que ofrendar. En alguna Biblia, aquí dice ofrecerse como un sacrificio, pero el original dice ofrecer su cuerpo. Eso tiene un mensaje enorme, pero no hay tiempo. En conclusión, si necesitamos reavivar el don de Dios, ya sea el que tiene que ver con el Espíritu o los dones del Espíritu, es porque de alguna manera hemos quitado la mirada de Jesús, se nos extravió
necesitamos encontrarlo de nuevo. Repito, si el Señor por medio de la palabra y por medio de estos versículos sugeridos por la comunidad nos llama a reavivar el don de Dios, es porque de alguna manera hemos quitado la mirada del Señor, hemos perdido, aunque sea momentáneamente, a Jesús. Hemos perdido a Jesús, aunque sea de manera momentánea. Pero hay alguien en la Biblia que le pasó lo mismo. Perdieron a Jesús, aunque sea de manera temporal. ¿Quién perdió a Jesús? ¿Quiénes perdieron a Jesús? También eso, los muchachos, Marcia. Lucas 2:41, eso es lo último, hermano Beto. Fíjate que cuando perdieron al niño Jesús, cuando se dieron cuenta que él ya no estaba con ellos, ¿qué hicieron María y José? Esto es importante. ¿Qué hicieron? Volvieron tras sus pasos, se dirigieron al templo porque sabían que allí lo iban a encontrar y allí lo encontraron. Igual debemos hacer nosotros cuando se nos pide que reavivamos la llama. ¿A dónde debemos que volver? Al templo. No solamente al templo como iglesia, sino también nosotros a nuestra propia vida, mirar hacia adentro, porque nosotros también somos templo del Espíritu Santo. Volvamos sobre nuestros pasos y vayamos a buscarlo donde Él se encuentra. Gracias, Señor.